Ah, no, ahí está. Ya. Esta clase tiene como nombre el ser, la máscara y la sombra. También van a ser clases que van a durar más de una sesión, porque es un tema que vamos a ir tratándolo lento y tiene muchas aristas. ¿Ustedes, alguien maneja estos conceptos? Así rápido, el ser, la máscara y la No, sombra. Hola no, yo Miguel, no. Hola. hola. Acá Fran, me uní a este interesante grupo, agradezco la invitación y fíjate que yo quise entrar a estudiar el tema contigo porque con los asistentes porque algo, algo me infiero, algo pienso al respecto, ya que tiene que ver sobre todo con que vamos a enfrentar bastantes eclipses. ¿Ya? Como que algo percibo de que pudiese saber que el ser tiene un lado de que es eh, eh, con su cuerpo sutil, con todo su inconsciente, con todo lo que es el yo, atraviesa por diferentes eh, estados. Y ahí tiene mucho que ver el ego, ¿no? Entonces, me imagino que la máscara es como la que te hace vivir en esta 3D, ¿ya? Esa máscara pudiese generar una sombra que es lo oculto, lo que uno de repente le cuesta ver, como que no quisiera a lo mejor muchas veces ver. Y en la medida de que uno puede ir sacando esa sombra que se llama para transformarla en luz, podemos trabajar sobre ello y podemos en el fondo tener un mayor bienestar. Algo así como que le estoy dando vuelta, como que siento que es como enfrentar tus propios miedos, tus propios monstruos, porque al final uno construye la realidad. Po. Entonces, estos aspectos que a lo mejor no pudieran en su momento ser bien tratados o desarrollados o que uno va experimentando en el día a día, se imagina que es nuestra sombra. Y no sé, lo asocié al tema del eclipse porque es como es lo contrario a la luz. Entonces, manejar ese estado es interesante. Por eso, no sé si tendrá que ver, Miguel, pero Sí. yo sentí algo así y me lo Eh, imaginé. las analogías son parte de la sabiduría. Todo está unido. Entonces, estas analogías que uno hace a veces con la propia psique de uno, con fenómenos naturales, es acertado en este mundo del esoterismo, de lo espiritual, porque lo simbólico ya se hace real. Exacto. Muchas veces la mente racional todavía no entiende a nivel masivo la importancia de las cosas simbólicas y cómo todo está entrelazado simbólicamente y analógicamente en aspectos que racionalmente nosotros pensamos que no tienen nada que ver. Nosotros pensamos que no tiene nada que ver un terremoto con procesos sociales, que no tiene nada que ver un volcán con el estado emocional de un país, que una enfermedad en en la mejilla, algo que a uno le puede pasar en la mejilla, como estas neuralgias. Por ejemplo, ¿qué tendría que ver con que me ofende una persona? Ya, la biodescodificación es una ciencia que ya está avanzando en el poder simbólico que tiene ciertas situaciones que uno vive con somatizaciones del cuerpo físico de cierto órgano. Y bueno, en muchas otras escuelas hacen esta analogía y eso es súper interesante. Entonces, sí tiene que ver un eclipse, sí tiene que ver la lluvia, sí tiene que ver lo que ocurre en el universo con procesos internos. Em, Aquí comenzamos con una serie de inquietudes que todos nos podemos hacer,
que muchas veces las personas se preguntan. Esto es a nivel bien general. Después, en el detalle de la clase, uno puede ir abordando estos temas. ¿Cómo hacer consciente aquello que no vemos? Hablando de nuestro propio mundo interno. Entonces, muchas veces tenemos esa inquietud. ¿Qué formas hay? ¿Cómo puedo aprender a hacerme consciente de aquello que no veo en mí? ¿Cómo salir del karma? Ya muchos hablan de el karma, ya es un tema un poco generalizado, un poco que se estudia mucho en este mundo de lo espiritual, ¿ya? Pero a veces nos hacemos esa pregunta, ya todos tenemos un karma, todos tenemos unos condicionantes, eh, el destino, el plan de vida de cada uno, el guión está trazado y eso también se puede llamar karma. Y muchas veces hay ciertas situaciones que uno las va a vivir sí o sí, pero habrá una fórmula consciente para ir modificando esos condicionamientos. Bueno, el conocimiento espiritual sí da ciertas luces, sí da fórmula, entendimiento para eso. Si el mundo que vivimos es producto de nuestras proyecciones, ¿cómo puedo experimentar la realidad última del universo? Esto es un poco más complejo. También en estos estudios más profundos y más avanzados, incluso haciendo un link con la física cuántica, se habla de que la realidad que nosotros vemos es posterior a la conciencia. Lo que nosotros experimentamos como realidad, como mundo real, acá afuera, es una proyección de nuestra mente. Ahora no pensemos que yo, Miguel Rojas, individuo chileno, voy a proyectar al mundo y voy a, no sé, voy a formar continentes, voy a formar países, voy a formar personas. No, de nuestra mente es cuando estamos hablando del ser. Y nosotros somos un ser divino. Cuando hablamos de seres que crean mundos, estamos hablando de nosotros. Ya hemos explicado muchas veces que, claro, lo que nosotros estamos experimentando mayormente en este momento es una fracción de ese ser divino en un ego, embotellado en un ego, y que está viviendo una experiencia bastante limitada, que tiene conciencia más o menos cuando empezó a racionalizar cuando niño, hasta ahora. Y lo único que conoce mayormente es su experiencia de niño hasta ahora. Pero nosotros somos un ser divino, ya que está dividido, está fraccionado y que también está viviendo en todas las dimensiones, pero nos tocó hacernos cargo de una fracción de ese ser que está viviendo una experiencia humana embotellada en un ego, en una personalidad y una experiencia que nosotros percibimos bastante pequeña. De ahí se trata que el despertar espiritual es cuando uno empieza a darse cuenta la magnitud de lo que es su ser interior. ¿Ya? Eso es parte del despertar. Reconocernos como seres divinos. ¿Cómo experimentar la unidad y no sentirse separado de la fuente? Esto también es una inquietud en este mundo espiritual, que existe el anhelo de vivir la unidad y no sentirse separado de esa fuente espiritual. Por ende, hay tantos buscadores de espacios de iluminación. Se busca la iluminación en este mundo espiritual. Se busca estar conectado a la fuente. Ahora,
también como nosotros hemos revisado en las clases, hay dos formas de buscar esa iluminación y ese contacto directo con la fuente. Una es con el ego espiritual y otra es con un anhelo real y verdadero. Porque el ego espiritual también busca ese contacto con la divinidad, pero para adquirir los beneficios que se supone están eh, prometidos con una vida espiritual. Pero el ego espiritual para eso no quiere ser trascendido, no quiere disolverse, quiere adquirir prosperidad, quiere adquirir iluminación, quiere adquirir poder, talentos, armonía, paz, todo lo es. Entonces, como a veces ve que el mundo espiritual promete todo eso, entonces se interesa. El ego que todos tenemos espiritual se interesa en adquirir todos esos beneficios, pero, como también lo he repetido, para adquirir todos esos beneficios espirituales, él no está invitado a la fiesta. Y cuando ya empieza a entender que no está invitado a la fiesta, se resiste. Pero hay un anhelo real y verdadero y genuino del ser por volverse a reconocer. Y esa es la inspiración y la guía que nosotros damos en estas humildes clases. O sea, que nazca en nosotros esa inspiración, ese anhelo divino, real, o sea, genuino. ¿Qué es lo que me limita a vivir esa experiencia? Bueno, también hemos repasado miles de factores que nos limitan a ir experimentando estas dimensiones espirituales. En la mayoría de las enseñanzas ancestrales se habla del ego. En Oriente, ya sea, por ejemplo, la India, el budismo y otras corrientes, todos hablan del ego. El ego es que limita, nos separa de nuestra realidad divina. Porque si estamos identificados en esta experiencia y en el personaje que somos en esta experiencia tan limitada, bueno, eso nos separa de algo eh, tan fuera, o sea, o sea, tan grande que sobrepasa por millones esta experiencia. Entonces, si nosotros nos enfocamos y nos creemos tanto esta realidad, estamos limitados. Nuestra conciencia se achica, se podría decir, se queda embotellada. Cuando logramos ver la realidad en su esencia, podemos ver que la realidad está construida de luz y de amor. ¿Por qué no percibimos eso? Esto es interesante analizar. La esencia de toda realidad, de todo mundo, de todo universo, de lo que nosotros también percibimos como algo real, está construida de luz y de amor. Esa es la esencia. Como hemos dado de ejemplo que el odio y el amor están construidos de lo mismo, de la misma esencia y son de igual naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? Que el amor es una expresión genuina de su naturaleza. En cambio, el odio es una distorsión, una malformación de la esencia. Hay cosas que en su forma, en su expresión, son coherentes con su esencia. Y hay otras cosas que son, en su forma y en su expresión, son incoherentes con su naturaleza.
Entonces, digamos que el odio es una malformación de el amor genuino que deviene de esos mundos espirituales. Nosotros lo hemos graficado como que de arriba, esto es para graficarlo, de arriba está el amor esencial, la fuente de todo, ya esa malla cósmica, cuántica, que es puro amor, y entonces esta se va bajando de dimensión en dimensión y dimensión, y puede ir llegando al mundo emocional, a este mundo de 3D, y ahí se puede distorsionar, porque un ego herido, ese amor no lo puede expresar genuinamente, no lo canaliza tal como deviene de la fuente creativa. Entonces lo distorsiona y lo puede distorsionar tanto que parece todo lo contrario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en las clases pasadas de que esa aberración de hoy en día que se dice, bueno, su pareja mató a su cónyuge por amor? Ese es un crimen de amor, ¿cierto? Es una aberración decirlo, porque nadie asesina a otro por amor, pero si uno le da vuelta, entendiendo lo que estamos acá aprendiendo, sí se puede decir que todo lo que uno hace es por amor, ¿ya? Pero la diferencia es la forma, ¿ya? Hay gente, o hay gente como niños o niños que suplican amor haciendo tira a todo, haciendo tira a sus juguetes, los niños. Están pidiendo el amor, ¿cierto? Llamando la atención de los padres. Bueno, hay muchos que como adultos no han madurado y todavía ruegan amor de esa manera, exigiendo, controlando, manipulando, atemorizando. Pero una persona que ya está trabajando su ego y está entendiendo que estas energías divinas, como el amor, se pueden expresar genuinamente en coherencia con lo que es su esencia, ya empieza a manifestarlo de la manera adecuada. Ese es un ejemplo. Pero aquí está diciendo, ¿por qué no percibimos la esencia de la realidad? Bueno, porque nosotros hemos distorsionado esa realidad y tenemos percepciones. Y por eso percibimos guerra, odio, indiferencia, racismo, comparación, clasismo. Nosotros percibimos eso porque en algún momento nuestra mente, nuestros pensamientos se empezaron a distorsionar y hemos empezado a construir un mundo entre todos, todo un sistema de creencias, incluso manifestaciones físicas, de acuerdo a esa distorsión genuina que viene de una raíz en la mente. Ya ahí ya estamos hablando de temas tan profundos como la caída del ser, eh, ángeles caídos, todo ese proceso. Entonces, de ahí, de esos niveles viene más o menos la distorsión de la mente y se podría decir la construcción de mundos que son muy hostiles. Nosotros percibimos un mundo que es hostil, entonces también estamos muchas veces en alerta y supervivencia. No estamos viviendo en la plenitud, en la armonía, en la paz, que significa percibir un mundo de luz y amor. Entonces estamos padeciendo
nuestras propias proyecciones. Ya, acá habla de los vínculos tempranos. Para irnos más a esta experiencia como persona, son muy importantes los vínculos tempranos porque en cierto modo podemos ir entendiendo cómo se van reproduciendo ciertos patrones que nos van conformando como un yo, una personalidad, un ego. ¿Cómo experimentamos nuestras experiencias de infancia? Bueno, en muchas esferas de la psicología es todo un tema de estudio, las experiencias tempranas de infancia. En muchas dicen que es como una causa muy importante que nos construye como humanos y como personas ya más maduras. Es como que nosotros cuando llegamos a este mundo, imaginemos que estamos aterrizando. Estamos hablando ahora de nacer de una madre, ¿ya? Entonces, para muchos, la sensación cuando empiezan a estudiar estos temas lo asemejan a quedar como atorados en el aterrizaje. Y cómo nacemos y las experiencias más tempranas de la niñez significan algo tan trascendente que es como que en ciertos casos, bueno, en un gran nivel, porque todo en el fondo hemos experimentado luz y sombra como niños, pero en muchos aspectos es como que quedamos atorados. Por eso pasamos toda nuestra vida tratando de resolver ese aterrizaje forzoso. Cuando hay algo experimentado, cuando niños y no se resuelve, estamos toda la vida tratando de resolverlo de manera inconsciente. Abandono, humillación, falta de amor, injusticia, etcétera. Entonces, esas son las llamadas heridas de infancia, traumas, sombra, modelos, patrones, etcétera. Ya vamos a repetir una clase sobre las heridas de infancia que es muy interesante. Se describen estas clases que son 5 heridas principales. Es súper interesante que uno descubra cuál es su herida principal, porque si bien es cierto, tenemos de esas 5 heridas, experiencias, hay unas que nos marcan más y hay una que es la más trascendente. No estamos aquí solo para sanar o lidiar con nuestra neurosis, sino que estamos aquí principalmente para desplegar nuestras capacidades, potencialidades de creatividad, amor, conocimiento y aportar al mundo. Esto es importante porque hay vidas y vidas. Hay unas vidas que están más destinadas a sanar, porque su ser eligió vivir experiencias muy radicales, muy fuertes, muy críticas, para tener una vida para dedicarse a sanar, ¿ya? Pero así como el ser toma pruebas a veces que son muy fuertes, el sentido último no es solamente
vivir estas crisis, sino que superarlas, porque podemos entender que una vida no puede estar orientada solo a eso, sino que el sentido último es desplegar todas nuestras capacidades, nuestras potencialidades, ser creativos, expresar amor, conocimiento y con eso expandirlo a los demás seres. Ese es el sentido principal de la enseñanza. Es muy importante que tengamos en cuenta la estructura psíquica en relación al vínculo con la madre. El vínculo con la madre para todos los seres es trascendental para conformar y lo que vamos a vivir en esta experiencia. Y todos tenemos una herida básica con la madre, con el padre también, pero se indica que con la madre es como más fundamental, es como más de base. Ya habrá tiempo para estudiar ese tema. Aquí sale una imagen de la película Psicosis, donde, bueno, está inspirada en esta relación. Ahora, bastante sociópata la película, porque el, el protagonista, que era un sociópata, eh, tenía una relación súper tóxica con la madre que le traspasó todas sus trancas, todos sus miedos. Incluso cuando la madre murió, él la seguía manteniendo ahí como que estuviera viva. Disecada, Claro, disecada, que era terrorífico. Oye, ¿puedo decir, puedo intervenir un segundo? claro, Me parece extraordinario lo que estás comentando. Me presento, yo soy de profesión psicóloga. Me interesan mucho todos los temas asociados a la metafísica. Estoy tratando de estudiar todo lo que es el modelo cuántico y el tema de la madre me recordó una vez que leí dentro de algunos estudios, no recuerdo el autor, que decía que la relación con la madre, no, perdón, el vínculo inicial con la madre era tan, pero tan trascendental, a diferencia con el padre, de que él, llegaba a ser categórico en los elementos de los juicios de realidad. Por ejemplo, para una persona, no sé, que lamentablemente se estructura bajo un, no sé, un cuadro de patología, por ejemplo, ¿cierto? Y no es lo mismo una persona que es distímica o ciclotímica, que fluctúa su ánimo, a ser una persona que en el fondo tiene un perfil más bien bipolar, por decir algo, porque yo cada día estoy queriendo salirme más de los marcos de los nombres ya, patológicos que le estamos poniendo. Yo creo de que aquí hay un problema de percepción y de experimentar lo que vivió la otra persona y que yo tengo una hipótesis al respecto. Creo que enfermamos a seres que no están enfermos. ¿Ya? Entonces, al categorizarlo y estigmatizarlo con un nombre. Pero sí recuerdo eso que fue súper interesante, de que el vínculo con el padre daba como los matices, los detalles, iba como formando como el carácter, pero en materia como del temperamento, del impacto casi hereditario directo en relación a si la persona iba a cómo construir su realidad, era el vínculo con la madre a temprana edad. claro, claro que sí. Y lo importante es que nosotros veamos la dualidad, porque obviamente una madre, entre comillas, normal, nos va a entregar mucho amor, mucha protección, mucho cariño,
que es fundamental, pero como todos tenemos esa sombra y las madres también tienen una herida, porque todos tenemos heridas, claro, también nos va a traspasar esa sombra. O sea, nosotros vamos heredando en nuestra psiquis, ya sea la luz, pero también la sombra de nuestros padres, incluso también del árbol genealógico. Y todos nos vamos haciendo cargo de todo, pues, o sea, es como que hay una cadena y todos se van entregando una mochila, un paquete. Y de generación en generación la idea es ir haciendo más ligera esa carga, ir sanando el árbol. Por eso nosotros observemos nuestra vida, en qué aspectos nuestra madre nos limitó y en qué aspecto nos nutrió. Porque también, como también vimos en la clase pasada del amor, el amor que se estudia en este enfoque es un amor como bastante genuino, po. Tratamos de entender el amor espiritual que los maestros transmiten, no el amor que culturalmente nosotros recibimos como educación, ¿ya? Entonces, se dice que, por ejemplo, que una madre es madre toda la vida y toda la vida se preocupa de sus polluelos, pero entendamos de qué manera, porque la madre también tiene que tener una sabiduría súper grande para ya ir dejando que los polluelos vuelen. Y en ese vuelo, si se caen y se lastiman, bueno, tienen que vivirlo. Entonces, hay madres que son muy aprensivas y cuando ya esos polluelos ya están en edad de independizarse, psicológicamente sobre todo, esa aprensión que se le llama amor de madre llega a ser castrador y empieza a limitar ya a los hijos. Entonces, nosotros tenemos que estudiar cuál es el amor consciente, real y verdadero, porque muchas veces los modelos y la gente y lo que se valora mucho no es lo más recomendable, lo más sano, se puede decir. Entonces, hay que ir adquiriendo conocimiento, ir adquiriendo sabiduría, porque eso lo podemos ver como padre, pero también lo podemos ver después con los nietos, cómo se manejan los hijos o los hijos de amigos, y así podemos empezar a ver estos fenómenos. La sombra. Este es un concepto que acuñó el psicólogo Carl Jung. En su modelo de la psiquis habló ya de la sombra como uno de los componentes de la psiquis. Ahora, él habló de que todos los humanos tienen sombra, tienen personalidad, lo que él también llamó el personaje. Hay una parte esencial, un self, que es como el ser. Hay un yo, que es como más subconsciente, pero en el inconsciente habita la sombra también. Ahora se ha ahondado mucho en la sombra y la sombra se le da una característica como negativa, pero también ya se enseña de que la sombra es todo lo que nosotros ignoramos de nosotros mismos. Y claro, por supuesto que hay mucha herida, muchos condicionamientos, automatismos, hay muchos patrones, traumas en la sombra, pero también
nuestro aspecto luminoso o divino también está en la sombra porque también lo ignoramos. Cuando nosotros andamos siempre buscando gurú, andamos muy en busca de guías espirituales o valoramos y adoramos tanto a esos referentes externos, ya es porque no conocemos que esas dimensiones luminosas también habitan dentro de nosotros. Entonces nosotros la vemos afuera, la proyectamos en estos grandes seres a los cuales seguimos y depositamos mucha confianza en ellos. Pero si nosotros empezamos a descubrir nuestra luz, nuestro aspecto luminoso y también espiritual, cada vez vamos como a ir dejando de depositar tanta confianza y de andar en busca de tantos referentes espirituales, porque eso ya lo vamos a encontrar en nosotros mismos. O sea, vamos a reconocer la luz que ignoramos y que está en la sombra todavía. Pero la sombra de la cual hay que hacerse cargo para integrar, para sanar, también se puede decir, para iluminar, para armonizar y después en una etapa posterior para trascender es esa sombra eh, que nos causa sufrimiento, que nos causa conflicto, que está ahí como ciertos nudos en nuestra alma. Esa es la sombra que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que quedó negado en nuestra experiencia como niños. Todo lo que vivimos cuando niños, porque podríamos hablar de vidas pasadas, pero ya sería como eh, ponernos como muy volados, empezar a hablar de las vidas pasadas, porque eso también se traspasa, pero vamos a una experiencia que podemos reconocer que puede ser más práctica, que es la experiencia de la infancia. Ya. Y como todo es un fractal, todo se va repitiendo. Esas cosas que no quedaron resueltas en vidas pasadas, después se repiten en esta vida. Así que las podemos tomar y abordar en lo que nosotros podemos acordarnos, reconocer. Entonces, muchas cosas cuando niños quedaron negadas. Y todo eso es lo que nos hace estar atados cuando somos adultos. Ahí nosotros podemos hacer un ejercicio de empezar a pensar o tratar de entender qué cosas fueron negadas cuando yo era niño, que no pude resolver, que no pude entender, que no pude vivenciar de manera feliz. Bueno, eso constituye muchos infiernos psíquicos. Y esos infiernos psíquicos se somatizan en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque también están constituidos por muchas emociones. Son emociones que quedaron latentes, que quedaron guardadas, pero que están activas y que conforman patrones. Recordemos que en nuestra memoria celular está el pasado también. En nuestra célula hay un programa y está conformado por experiencias y esas experiencias eh, tienen una información y esa información activa emociones.
Entonces, eso somatiza en el cuerpo también. También se pueden reconocer en hábitos. Nosotros tenemos hábitos y hay muchos hábitos que no queremos tener o que los observamos como que son negativos y que también dañan el cuerpo. O sea, ¿cuántas personas tienen el hábito de ser muy adicto al azúcar y saben que le hace mal? Incluso después se sienten mal y consideran que eso lo está dañando en algún sentido, y eso lo podemos extrapolar a muchos otros tipos de hábitos. Es cosa de imaginar gente que a lo mejor duerme demasiado o gente que se queda dormida muy tarde, eh, y hábitos alimenticios, de rutinas, de todo lo que se puedan imaginar, hay hábitos. Y eso también tiene que ver con la sombra, porque se activan, los vivenciamos y no son elecciones conscientes. El autocastigo, el automaltrato, todos también caemos muchas veces en eso, en un autocastigo y automaltrato. La culpa primigenia. No sé si han escuchado ustedes alguna vez de que todos cargamos una culpa ancestral. Miren, les voy a dar un dato. Eh, el ser, cuando se separó de la fuente, imaginariamente, porque eso es imposible, nadie puede separarse de lo que es, pero inventó que se separó. Eso produjo una culpa primigenia, y por eso que en muchas enseñanzas se habla de que el primer pecado, hablando de error de la mente, no de pecado como, no sé, como un juicio o como un castigo, el primer pecado es la culpa. Y de la culpa viene todo lo demás. De la culpa después viene la envidia, el odio, el resentimiento, la ira, así como aspectos no naturales. No estoy hablando de los instintos, sino que de esas construcciones artificiales muy negativas, ¿ya? Entonces, también es interesante que nosotros nos acordemos y que pensemos, reflexionemos, bueno, ¿por qué la culpa es el origen de este estado de sufrimiento, de inconsciencia, de oscuridad, de dolor? Nosotros cuando hicimos el intento de separarnos de la divinidad, que en espiritualidad se llama el Padre, cuando el Hijo le dio la espalda al Padre, le dio culpa, se siente culpable, ¿ya? Y hemos estado viviendo muchas experiencias, muchas vidas con esa culpa. Eso está en el centro del centro de la sombra. Tanto así que nosotros siempre estamos como un temor a Dios. Cuando hacemos muchas cosas que consideramos que son malas, es como que nos sentimos culpables y como que, incluso como que después para liberarnos de esa culpa, nosotros mismos nos autocastigamos. Nosotros mismos nos sentenciamos. Y después cuando vivimos una experiencia como de purga, nosotros decimos, es como que, ya, el karma, ya, es como que ahí viene la reacción y como que, como que lo relacionamos como que Dios nos hizo purgar, como que, ya saldé la cuenta con Dios. Y eso, en estos estudios, es una fantasía, es una falacia porque Dios no culpa a nadie, Dios no castiga. Dios es un observador, es pura conciencia
y no premia ni culpa. El universo también responde a todo lo que nosotros emitimos. Entonces, nosotros activamos esos mecanismos con el universo. Nosotros nos premiamos, nosotros estamos en armonía, estamos en coherencia con ciertas energías, y si consideramos que no estamos en armonía, nos damos cuenta nosotros mismos, nos saldamos esa deuda para sentirnos libres. Ahora, temazo de complejo que también amerita mucho estudio. Mecanismos inconscientes para confirmar esa culpa. Ah, no, es de eso estaba hablando yo. Hay muchos mecanismos inconscientes que nosotros activamos sin darnos cuenta para confirmar y para ratificar esa sensación de culpa primigenia. Muchas veces nos autosaboteamos sin darnos cuenta y después viene de nuevo la culpa. También podríamos preguntar por qué nos enfermamos a pesar de tener una vida sana. Porque hay una sombra que no la conocemos, que la ignoramos y que no es sana. Entonces muchas veces uno observa a una persona que considera que tiene una vida muy sana y que de repente se enferma gravemente y uno no entiende por qué, porque solamente está viendo una parte nomás, no está viendo la sombra. Ujú. Incluso una vez yo escuché una historia de un instructor de yoga que él decía que tenía una vida muy sana, que él se levantaba muy temprano, hacía meditación, hacía yoga, era vegetariano, hacía ejercicio, se cultivaba espiritualmente, trataba de estar en paz, en armonía con todos, y a cierta edad le vino un cáncer muy fuerte y él quedó plop, hizo til, como los flippers. Quedó perplejo porque él consideraba que estaba toda su vida consagrado a la salud, en todo nivel. Ahí empezó un trabajo de indagación, de reflexión, de meditación, de buscar entendimiento, de que por qué le vino ese cáncer, y lo descubrió. Entonces él contaba, él relataba de que cuando era joven tuvo una experiencia amorosa muy trágica. Literalmente era como que le habían roto el corazón. Y empezó a pasar el tiempo, y bueno, uno con el tiempo empieza como a vivir un proceso de anestesia, como que uno se empieza como, cree que se empieza a olvidar. Ya, pero él descubrió que eso en el inconsciente estaba vivo. Era cosa de volverse a conectar nomás. Bueno, esa cosa se decantó en el cáncer. Entonces él hizo un trabajo de ir a esa experiencia, de pasar a través de esa experiencia, de procesarla terapéuticamente, y eso le ayudó a salir del cáncer. Fue una sanación. Bueno, como no queremos que estas clases sean muy extensas para no ir recibiendo mucha información, lo vamos a dejar hasta acá y
damos un espacio para que cualquiera de ustedes pueda hacer un comentario, un aporte, expresar alguna duda. Así que somos todos oídos. Hola, buenas noches. Hola, ¿Se me escucha, Miguel? ¿Cómo está ahí? bien. ¿Y Qué tú? bueno. Bien, aquí estamos en una bodega de Falabella trabajando, esperando a unos pasajeros. Eh, mira, la sanación siempre, bueno, yo creo que para nosotros, para algunos, para gran parte de todos que estamos un poco ahí ligados, es como un misterio. Y yo antes estuve en la gnosis y bueno, todos estos temas, todo esto a medida que uno va entrando, se va profundizando y se van ampliando los horizontes de todo este conocimiento. Y a mí siempre he tratado de ir, eh, no sé cómo explicarlo, pero es como el sintetizar o llegar a la sanación. Mira, para que no enredarme tanto, es como yo quiero proponer un tema a futuro para ver cómo se puede ahondar en la sanación de un ser humano. Porque nosotros tenemos diferentes aspectos, ponte tú, no sé, por transgeneracional, la biodecodificación, hay como varias cosas que se confluyen. Entonces, me gustaría saber si más adelante se puede tratar de ir ordenando un poco esto o cómo tú lo podrías abordar, que tú soy el maestro, entre comillas, en todo este tema. Ya, y esa es como mi inquietud un poco a futuro, que al margen de cómo lo hacemos, por dónde se puede ir avanzando, cómo se puede ir ordenando, por decirlo de alguna forma. No sé si estoy claro en lo que estoy planteando. Mira, Y eso es un poco, eh, todas las clases son parte de un orden. Todo, ya. el orden es el enfoque que, en mi caso, las clases que yo doy tienen un enfoque y tienen un árbol, un ¿Mm? tronco, un tronco de conocimiento. Porque Correcto, en este mundo espiritual o de terapia o de autodesarrollo, no todos enfocan las cosas igual, no todos en la misma línea de claro, conocimiento. Ya, pero yo, aunque los temas pueden ser muy diversos y una persona puede decir, ah, hoy día está hablando de la sombra, mañana puede hablar de unos seres cósmicos, la otra clase puede ser del amor, otra puede ser de las relaciones, después puede hablar del desdoblamiento astral. En el fondo se pueden percibir como cosas muy diferentes, pero no son tan diferentes porque hay un tronco coherente de conocimiento que en el fondo es hablar de lo mismo, ¿ya? Y la excusa son aspectos distintos. Entonces, acá todo lo que nosotros tratamos sí tiene que ver con la sanación, sí tiene que ver con la transformación. Entonces, todo suma, todo, porque en una sola clase, con un método, no se va a abarcar toda esa gran dimensión que se llama, como tú lo dijiste, sanación. Ya. Hola, hola Alejandro. hola, hola, buenas noches, hola, Buenas noches acá desde Coquimbo, desde el Valle de Elqui, saludos. mejor dicho. Qué Saludos. bueno. Mira tú, qué buena Mi- energía. sí, sí. Quiero como aportar un poco lo que señala Miguel, como lo entiendo yo también, en el sentido de que vamos todos tratando de, una vez que uno se mete en este mundo espiritual y como decía Miguel, comienzas a percibir, es un despertar donde ya es inexorable, no te vas Y para ya atrás, siempre inexorable, no te vas para atrás, siempre quieres ir para hacia ir adelante para y hacia adquiriendo adelante, nuevos conocimientos. adquiriendo nuevos conocimientos. Y yo fui la que hablé del tema de los eclipses, cómo enfrentar los eclipses, porque los eclipses
planetariamente son como la antítesis de la luz, suceden muchas cosas. Y como decía Carl Jung, es nuestra sombra, todo aquello que no logramos ver y que está escondido ahí en ese inconsciente de las experiencias tempranas de la vida y de las anteriores también, que decía Miguel que no nos vamos a extender por ahora, pero yo creo que todos, en el momento que vamos sumando conocimiento de cada tema, y que todos los temas al final están entrelazados, estamos buscando principalmente la forma de sanar, como en términos más generales. Vamos como hilando todos estos elementos que son de nuestra existencia y de nuestra experiencia, y cuando nosotros la hacemos consciente y la logramos comprender, ahí recién nosotros vamos como, estamos en disposición como humana de poder ir aventurándonos o queriendo tener la voluntad para ir sacando esas heridas o esos hábitos o esos vínculos insanos que se insertan sin querer porque lo traemos por nuestros referentes, por nuestras propias experiencias traumáticas y que lo que decía ahí a modo rápido, los mecanismos de defensa, todos somos diferentes, unos nos ponemos de una forma, otros lo abordamos de otra, pero esa herida queda ahí en esa información celular y ahí vienen todos los temas físicos, mentales, psicoemocionales y bueno, para las personas que son más sensibles, espirituales también, pues. La energía que vas adquiriendo en base o desde esa herida o en base de la parte sana tuya. Y en la medida que nosotros vamos teniendo más conocimiento y vamos recurriendo a este tipo de charlas y ahondando en temas que de repente ni siquiera lo habíamos tomado en consideración, nos abre un abanico, una perspectiva mucho más amplia para poder realmente irnos descubriendo aquellos aspectos que ni siquiera nos imaginábamos que lo teníamos. Entonces, cada elemento en ese orden que habla Miguel, así lo entiendo yo, Miguel, no sé si estoy en lo correcto, pero me imagino que el amor, el tema de las experiencias tempranas, los vínculos, y todo lo que estamos hablando, incluso hasta los mismos efectos astronómicos de la naturaleza y todo, cómo van influyendo en tu ser, en tu evolución y en tu proceso de sanar desde lo más genuino, porque somos como una cebollita, pues tenemos muchas capas. Entonces, yo creo que yo agradezco de verdad este tipo de talleres y de conversatorios porque a uno lo dejan reflexionando, después uno corta acá y te va con la tremenda tarea de ir mirándote hacia adentro, recordando momentos o asociando situaciones. Eso, eso quería aportarte, Alejandro, desde las bodegas de Falabella. Gracias, gracias, Gracias. Mira, gracias. eh, Mira, hablando un poco, hablando un poco, a ver, yo silencio a Alejandro porque como tiene el altavoz, se repite, se hace eco. Vamos a darle el gusto un poco al ego espiritual. Todos tenemos ego espiritual, es una faceta del ego. Pero el ego espiritual anda buscando cosas rápidas, cosas prácticas, un paquete, un método que a mí rápidamente me sane en un 2x3 o que rápidamente me ilumine o me haga ser próspero o lograr la iniciación o bla, 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 bla. Ya, yo no creo en eso, no creo en ese camino. Creo que, como dice el curso de milagro, este camino es una expiación, no como una expiación de hacer una manda dolorosa, aunque todo camino de transformación sí tiene algo de dolor. Es progresivo, como decía la Francesca, sí es progresivo, es capa por capa. Entonces es un trabajo, y yo digo, de vidas y vidas. No existe una fórmula mágica que a uno eh, lo haga como saltar, dar un salto, ¿ya? Ahora,
sí estamos llamados a un salto cuántico en estos tiempos porque para pasar a la edad de Acuario hay que pegarse un saltito, no es como otras eras, ya que era más continuo. Pero ese salto, ¿por qué se puede dar? Porque estamos recibiendo las herramientas y las energías en este momento que nos aportan el material para poder dar ese salto. Pero para concluir lo que estoy diciendo, demos algo práctico, algo que podamos hacer. Yo les puedo hablar de algo que se habla en el curso de milagros, que se llama el instante santo. El instante santo se puede practicar todos los días, en cada momento. Es una acción. Ahora, muchas veces la mente se pregunta, ya, pero ¿cómo se hace? Porque la mente siempre anda preguntando cómo se hacen las cosas. Quiere que uno le diga el cómo. Y no es lo más importante el cómo, sino que se haga. Hay que entender la esencia de una acción y el cómo se haga, cada uno lo hace a su manera. El instante santo es que cuando uno llega a un tope, llega a un techo, llega a un conflicto, percibe un problema que no lo puede resolver, porque si vamos a hacer esta práctica, ojalá hagámoslo con cosas que son muy necesarias, que son muy urgentes. No vamos a hacer el instante santo, no sé, para bañarnos, para ir a comprar el pan, para comprarse una bicicleta, no. Ocupemos el tiempo en cosas que son como más urgentes y más necesarias. Ya, yo percibo un problema, un conflicto. Puede ser el que sea, me siento estancado en la vida, tengo una enfermedad que no se va, que nunca la puedo sanar, tengo una relación tóxica, pueden imaginar cualquier cosa. Tengo en arriendo una casa y cada vez que voy a cobrar el arriendo no me pagan, no me pagan, no me pagan. Ya. Eh, el ego en ese momento se ve impotente. No tiene conocimiento, no sabe cómo hacerlo, no tiene la fórmula, no tiene la fuerza, no se cree capaz, ¿ya? Entonces, el instante santo es un momento que uno para, hace un stop y uno al ego lo hace renunciar, ¿ya? Es un convencimiento, es una reflexión que uno dice, mi ego no puede lograr nada, mi ego no puede controlar esta situación, mi ego no tiene la herramienta, por ende, entrego esta situación a la divinidad. Porque si nosotros no somos solamente ego y queremos resolver todas las situaciones de la vida, ya con la mente del ego, con el conocimiento del ego y con la herramienta del ego, y vemos que muchas cosas no se resuelven y que siguen igual o empeoran, bueno, eh, entreguémoslo, entreguemos esa situación, entreguémoslo a una fuerza superior, ¿ya? Entreguémoslo a esa dimensión de nosotros que sí tiene ese poder, que sí tiene la conciencia, que tiene las herramientas para transformar la realidad, transformándonos a nosotros mismos primero y luego transformar realidades. Ya, y esa parte de nosotros es nuestra parte divina. Entonces, nosotros hacemos un instante donde se podría decir, yo llego hasta acá, mi ego llega hasta acá, se acabó, paro, suelto, suelto toda esta situación, ya no me estreso más,
no me sigo golpeando en la cabeza y lo entrego a la divinidad. Y me abro a la voluntad de Dios. Pero hablando del Dios interno, aquí todo es interno. También en el curso de milagros se habla entregarlo al Espíritu Santo. Ya específicamente que el Espíritu Santo, bueno, ahí explican qué aspecto concreto de nosotros es, más allá del nombre, que es un nombre que lo asimilamos a la religión cristiana. Pero después vamos a explicar qué significa el Espíritu Santo. Pero nosotros entregamos la situación, la soltamos. Y soltar es realmente soltar. Y sin expectativas, porque cuando uno suelta y le dice después al Espíritu Santo cómo va a resolver la situación y cómo lo tiene que hacer, es muy soberbio porque el ego a veces está esperando algo a su manera y no. La divinidad tiene su forma y todas las respuestas de la divinidad son las correctas y todo es por correspondencia. Así que después uno tiene que estar atento a las señales. Y ahí yo les podría contar, bueno, que hay gente que hace esta práctica y después le llega en sincronía, después esa persona que tenía atascado el proceso de que no le pagaban el arriendo, después inmediatamente lo llamaban por teléfono y le pagaban el arriendo, pero la idea no es hacer esa expectativa porque hay otras personas que las respuestas que considera que son positivas se demoran o lo hacen vivir otro proceso. Pero si tienen confianza y tienen sabiduría, van a entender que era lo necesario. Entonces, esa es una acción mística, podemos decir, una acción sagrada, que todos los grandes maestros lo han hecho. Ya recordemos que Jesús, cuando estaba en esos momentos de turbulencia, ya en esos padecimientos, él llegaba un momento y hacía el instante santo, él decía, ya Padre, estoy en esa situación, estoy en este momento, te lo dejo a ti, que se haga tu voluntad y no la mía. Ya, si Jesús hizo esta acción, es una clave para que nosotros empecemos a aplicar en nuestra vida. Eso les podría decir como algo práctico, como una acción práctica que nosotros podemos hacer. Hay otras como meditar en el conflicto sin pensar en nada, solamente observándolo, y muchas respuestas van a llegar solas, porque la meditación es cuando uno neutraliza la mente, las respuestas llegan por otro lado. Pero les dejo eso de la práctica del instante santo. ¿Alguien tiene algo que comentar para finalizar? No sé si quedó claro eso del instante santo. Súper bueno, Ya, mira, yo, ¿se me escucha? súper bueno. Ya, el Alejandro iba a decir algo. Alejandro, activa Sí, tu... ya, ahí sí. Ya, dos cosas cortitas. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, Ya, mira, dos cosas cortitas. Una aclaración importante, que ya, ya en otras conversaciones me ha pasado que me he dado cuenta. Yo no quiero nada rápido, ¿ah? No, yo sé que todo es trabajo, yo sé que todo va a ser un proceso, sí. no Y hablaba de ti para en hacer todo caso. eso, ya, ya. Y para hacer eso que tú, el ejemplo que diste ahora, es como digo, ¿sabes qué? Con esta mochila yo ya no doy más, ayúdame, Señor, o algo se hace así verbalmente nomás, o hay que hacer algo un poco más, un poquito más elaborado nomás, o se pide en el fondo, porque está muy bueno como herramienta. Conéctate.
conéctate. La fórmula está en pasar tu estructura como tu limitación estructural, elevarte, que es lo que hace en el fondo cuando uno medita, ¿cierto? Y meditar no solamente requiere estar así en posición monje, porque la verdad yo creo que nadie estamos en condiciones por el tiempo, por las demandas actuales, el tiempo como que se siente, se percibe que no se hace nada. Pero cuando uno está haciendo cosas que lo hacen como sentirse cómodo, hasta puede ser limpiando un lugar, no sé, o tú concentrado en algún tema de tu trabajo, no sé, hay momentos que uno como que se siente de que se eleva, como que hay una conexión de esa información que te hablaba, Miguel, que llega como de más allá. Cuando, el ejercicio está en conectarte con las fuentes, que al final es el infinito, pues uno mismo, pero ahí, de verdad, si tú lo logras traspasar, lo dejas en manos de eso, suceden cosas realmente extraordinarias, de verdad. Doy fe de ello, en serio, con un tema bastante, bastante complejo de salud que pasé con mi hija. Es increíble. Como que todo se puede en ese minuto, cuando la mochila ya te tiene, cuando ya uno dice, ya no, 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 no me la puedo. Realmente ahí se genera como un impulso interior a conectarte, pero de una manera tan elevada que logras realmente con fe y confianza, ¡pum!, entregarlo. Y algo pasa, el cosmos, el universo se encarga. Relato verídico, por si Sí, acaso. es que más que poner esquemas mentales del cómo, que nos distraen, lo importante es la esencia, que es conectarse. Es conectarse, ¿ya? Y por eso te digo, las respuestas van a llegar y a todos le llegan de la manera más adecuada. Por eso que hay que estar muy atentos cuáles son las respuestas, las señales. La vida siempre nos está guiando. Miren, nuestro ego es tan ignorante que muchas veces estamos llenos de prejuicios. Y a nosotros nos dicen unas cosas, unas personas, pero nosotros, ¿y quién es este? O sea, hasta incluso inconscientemente, sí, sin pensarlo. Es como que le ponemos oído a ciertos tipos nomás de formatos. Eh, ya si esta persona me ha dicho 1000 veces esto. Después te dice, otras personas te dicen lo mismo. Después va donde un familiar y te dice lo mismo. O sea, ¿qué te está diciendo el universo? El, el universo nos habla siempre, todos los días nos está guiando, todos los días nos está entregando sabiduría. Lo que pasa es que nosotros tenemos los oídos tapados, porque tenemos juicios, tenemos prejuicios, tenemos esquemas de lo que es ideal, de a quién sigo, a quién no sigo, a quién escucho, a quién no escucho, quién es relevante para mí, quién no, y ahí nos perdemos. Entonces, cuando nosotros estamos como bien despiertos en algún momento, empezamos a sentir esos clics, ¿ya? Y ahí decimos, oh, hay una sincronía porque, no sé, la empleada me dijo, déjese de pasarse tanto rollo. Y después me junté con un amigo y me dijo lo mismo. Y después iba caminando y vi en una pantalla de publicidad, no se pase más rollo. Y de repente uno clic. Pero eso que a veces uno hace como ese clic, ocurre siempre. Si uno está bien despierto, bien atento, a veces con una vez que te lo diga te hace clic. ¿Ya? Pero al instante santo, uno hace una acción más consciente, más profunda, ya
para ya soltar lo que el ego no puede controlar, porque no está en su capacidad, la mente tampoco, y le deja todo en manos de la guía de la esencia del yo interno, del yo divino. Porque también lo vimos, todo gran cambio, toda gran transformación que nosotros ya llamamos incluso a veces como milagrosa, todo lo que se resuelve en forma armoniosa y que a nosotros nos va desarrollando integralmente, todo eso viene de nuestro espíritu, viene de nuestra esencia divina, no viene del ego. Cuando nosotros tenemos un despertar de conciencia, una idea genial, una inspiración, una creatividad, nosotros creamos algo muy beneficioso para nosotros y para todos los seres, eso viene de una parte muy profunda de nosotros, claro, que después nosotros le podemos estructurar con nuestra mente más básica, podemos ir resolviendo detalles, pero en esencia eso viene de esa dimensión. Por eso que el instante santo e ir conscientemente a esa dimensión, abrir ese canal, ese portal con esa dimensión. Bueno, le agradezco a todos la asistencia y nos vemos el próximo jueves a las 8 ya. Y gracias a Francesca por sus intervenciones muy buenas, muy profundas. Y a Toro, porque esta clase tiene que ver con psicología. Así que muy agradecido también a Alejandro por sus comentarios, a Eduardo y a todos los otros que estuvieron atentos. Así que muchas gracias. Gracias a Gracias a ti. ti, Muy bien, Nos Miguel. que vemos. estén muy bien, que Buenas estén muy bien. noches. Gracias, Miguel. Gracias, Chao. namaste. Chao, buenas noches. Chao.